Pues ya avanzando, vamos por la unidad 3, donde ya vamos a comenzar a meternos a ver numeritos. Como les comentaba en la segunda unidad, me parece, una de las variables que más influencia tiene en lo que es el comportamiento del flujo vehicular es justamente los volúmenes de tránsito. ¿A qué se refiere volúmenes de tránsito? Bueno, no es más que la cantidad de vehículos que pasan por una vía, ¿verdad? Por un punto, relacionados a un tiempo determinado. Básicamente, a eso se refiere volúmenes de tránsito, ¿ok? De modo general, las carreteras, calles, intersecciones, terminales, etcétera, están sujetas a ser solicitadas y cargadas por volúmenes de tránsito, o sea, por vehículos que van transcurriendo, los cuales poseen características espaciales y temporales, es decir, ocupan un espacio, ¿verdad? Físico, pero también esto transcurre en un tiempo, ¿ok? La selección del tipo de vialidad, las intersecciones, los accesos, los servicios dependen fundamentalmente del volumen de tránsito o demanda que circulará durante un intervalo de tiempo dado, de su variación, de su tasa de crecimiento y de su composición. Por eso les decía, esta es una de las principales variables que tiene que ver con lo que es el tránsito vehicular, el flujo vehicular. Como les comentaba hace un momento, volumen de tránsito no es más que la cantidad de vehículos que pasan por un punto o sección determinado en un tiempo determinado también. Como vemos en esta ecuación, volumen de tránsito lo vamos a denominar como Q mayúscula. Importante que tengamos claro que Q mayúscula se refiere a volúmenes, volúmenes absolutos, totales. Después vamos a ver una Q minúscula que se refiere a flujo. Y no es más que la cantidad de vehículos, N, cantidad de vehículos, entre un tiempo determinado, ¿verdad? Un periodo de tiempo determinado. Esa escala temporal ya va a depender de lo que uno quiera medir. Podemos hablar de diferentes volúmenes de tránsito. Uno de ellos, o una forma de clasificarlos, es en función a volúmenes de tránsito absolutos o totales, que se refieren a volúmenes de tránsito para periodos específicos y determinados. Entre ellos podemos hablar del tránsito anual, que se refiere a los volúmenes de tránsito de un año completo por un punto en una carretera. Volumen de tránsito mensual, que como su nombre lo indica, se refiere a un mes en específico. Volumen de tránsito semanal para una semana. Volumen de tránsito diario, que es para un volumen de tránsito referido a 24 horas y un día. Tránsito horario, un volumen de tránsito para una hora. Y por último, lo que se denomina como flujo o tasas de flujo, que se va a determinar por Q, que es para periodos de tiempo menores a una hora. O sea, cantidad de vehículos relacionadas a periodos de tiempo menores que una hora. ¿Ok? También podemos hablar de volúmenes de tránsito promedio diario, que podemos hablar más bien de tránsito promedio diario anual, que se refiere a la media diaria, pero relacionada a un año. Es decir, si yo conozco el volumen de tránsito anual, el referido a 365 días, para yo expresarlo como un tránsito promedio diario anual, dividiría ese volumen de tránsito absoluto para un año en los 365 días, y eso me diera el tránsito promedio diario anual. El tránsito promedio diario mensual también es un tránsito promedio diario, pero referido a un mes. Dependiendo del mes que yo esté hablando, puede que esto sea 31, 30 o 28 días, ¿verdad? Por ejemplo, si es febrero, pues sería el tránsito de ese mes entre 28. Si es un mes de 30 días, pues sería el volumen de tránsito mensual de ese mes en específico entre el número de días que tiene ese mes. De la misma manera, yo puedo hablar de tránsito promedio diario semanal, y es para volúmenes de tránsito referidos a la cantidad de días que tenga la semana que yo esté analizando. ¿Y a qué se refiere? Porque una semana convencional tiene 7 días, pero puede ser que dentro de un mes yo tenga semanas que no completen esos 7 días. Es decir, ustedes saben que los meses lo que tienen son 4.3, 4.28 semanas aproximadamente. Los diferentes meses, entonces siempre habrá una que otra semana que será fraccionada dentro del mes, que no va a tener los 7 días, o sea, de lunes a domingo.
Entonces podemos hablar de tránsito promedio diario anual, tránsito promedio diario mensual y tránsito promedio diario semanal, dependiendo de cuál es el volumen de tránsito absoluto al que estos están haciendo alusión. También podemos hablar de volúmenes horarios, ¿verdad? Pero dentro de los volúmenes horarios podemos clasificarlo también como un volumen horario máximo anual, que se refiere al volumen que representa la hora de máximo volumen en una carretera durante un año completo, ¿ok? De todas las horas, 24 por 365, si es un año convencional, de todas las horas, ¿cuál de esas horas o el volumen que se refiere a la hora de mayor tránsito vehicular, ¿ok? También podemos hablar del volumen de la hora de máxima demanda, y este es un volumen que se refiere a un volumen horario para un día específico, cualquiera, ¿verdad? Y se refiere a dentro de las 24 horas del día, ¿cuál hora tiene el mayor volumen? ¿Ok? Pero se refiere a esa hora consecutiva, 60 minutos consecutivos de máximo volumen. Volumen horario décimo, vigésimo y trigésimo anual, eso lo vamos a ver más adelante, por medio de un grafiquito incluso. ¿Qué sucede? Cuando uno analiza los diferentes volúmenes horarios a lo largo de un año en una carretera, en una vía, se podrá dar cuenta que hay muchos volúmenes que se repiten. Muchos volúmenes que se repiten. Voy a buscar el gráfico al que les decía que hacía alusión. Ven un momentito. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ver. Ok, mírenlo aquí. Esto que vemos aquí básicamente es en la escala, en X, vemos la cantidad de horas que un volumen específico se repite. La cantidad de horas, 10 horas, 20 horas, 30 horas, que un volumen específico se repite. No, olvídense del valor numérico que esto tiene en este momento aquí. A lo largo de un año, o sea, los volúmenes que están aquí se repiten durante 10 horas del año. Y esto es para diferentes tipos de carretera. Esta curva se ha determinado que es típica de comportamiento de diferentes carreteras. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que en la hora vigésima, en la hora 30ava, por ahí también, los volúmenes ya comienza a ser el mismo volumen que se repite a lo largo de la cantidad de horas, ¿ok? Aquí este es el volumen de máximo anual, ¿verdad? El volumen horario máximo anual sería este para las diferentes carreteras. Pero ya aquí la curva comienza a hacerse como horizontal. Por eso, generalmente, los volúmenes que se eligen para diseño de una vía rondan el volumen de la 30ava, de la vigésima o de la décima hora. Y a eso es que se refiere justamente esto que veíamos aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Debe de ser como por aquí. ¿Ok? El volumen horario décimo y vigésimo trigésimo anual. ¿Ok? Es a ese volumen que se repite durante 10 horas, durante 20 horas o durante 30 horas del año, que generalmente son volúmenes, son los que se toman para fines de diseño, porque ese volumen, el valor que toma el volumen para esas 30, 20 o 10 horas del año es generalmente repetitivo a lo largo del resto o bastante cercano. Es como la media a lo largo del año. Volumen horario de proyecto, que se refiere al volumen horario que se utiliza o que se toma para gobernar todos los elementos que se van a trabajar para diseñar y para operar la vía en cuestión. ¿Ok? Y con este ejemplo, o sea, antes de entrar al ejemplo, vamos a terminar este video para no hacerlo muy largo.